Mire, para hablarnos de este tema, doy la bienvenida al doctor en Psicología Clínica, Carlos Marcín Salazar, quien cuenta con 40 años de experiencia como psicoterapeuta en niños y adolescentes, además de estar especializado en el espectro autista. Gracias, Carlos, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación, Paco. Te lo agradezco mucho. Cuéntanos una cosa, ¿es una enfermedad o es una condición el autismo? Mira, creo que es importante hacer esta aclaración. El año pasado ya se promulgó una ley en México en donde se usa la palabra condición. Y claro, es una manera de expresarse para darle dignidad a un grupo de personas que tienen, de hecho, una diferencia con nosotros, Sí. ¿verdad? Ahora hablamos mucho de la diversidad, de la gente con diversas capacidades y posiblemente podríamos hablar del autismo. Pero de hecho, cuando hablamos del espectro autista, hablamos de un trastorno, ¿sí? Que quiere decir que hay un exceso y hay déficit de funciones en habilidades sociales, en habilidades de comunicación y de adaptación a la vida en varios medios. ¿Qué lo causa, Carlos? ¿Qué causa el autismo? Mira, la palabra se ha usado mucho como si tratáramos de buscar una causa. Ahora decimos los autismos. Pensamos que hay tal variedad de sintomatología y una constelación tan amplia de grados de autismo que posiblemente eso nos señala que existen entonces muchas y diferentes causas. Por decirte algo, conocemos 16 causas genéticas, 16. pero posiblemente sean 300, 400. ¿Sí? Ahora, el autismo, además de todo, según lo que estuve investigando, puede ser fácilmente confundido con otras condiciones. Por ejemplo, Asperger, este síndrome también de Asperger, se puede confundir con muchas cosas. ¿Cómo se determina exactamente que una persona tiene autismo o ni siquiera se puede determinar? Sí, mira, eso lo establecimos ya hace mucho tiempo. Hay unos manuales, tanto obviamente de la Organización Mundial de la Salud como de la Asociación Psiquiátrica Americana, que señalan los criterios muy claros que es el autismo. Hablamos de un espectro y ahora hay grados de autismo, 3 grados, un grado muy severo, uno moderado y uno leve. En este grado leve de autismo encontramos el síndrome de Asperger, ¿sí? Es una forma de autismo donde estas personas tienen capacidades brillantes, habilidades extraordinarias, y entonces son estos posiblemente genios, Claro. Personajes extraordinarios de la historia, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, hemos visto un aumento verdaderamente preocupante en los casos. ¿A qué se debe? Porque estábamos viendo los casos en 1975 y al día de hoy la cantidad de casos que se presentan es mucho mayor. ¿No sabíamos determinarlo en aquel entonces y ahora sí sabemos? ¿O hay alguna otra condición que se haya disparado para que haya más casos? Mira, es cierto que la prevalencia del autismo se ha incrementado muchísimo del año 2000 para acá, ¿verdad? En un 200, 300%. Hicimos el primer estudio epidemiológico del autismo el año pasado. Entregué un reporte a la Secretaría de Salud y estamos hablando de un niño con autismo por cada 115 niños normales, ¿sí? En Estados Unidos las cifras van hasta de 60, 80 niños, siempre hablamos de un rasgo estadístico. En México, con esta cifra de 1 en 115, estamos hablando de 200,000 niños, ¿sí? De 0 a 4 años. Claro. Y estamos hablando de 5 a 16 años, 298,000. No estamos hablando cerca de 500,000 personas con este padecimiento. Y claro está, la definición es más amplia. Antes el autismo era algo único y muy raro. Entonces, imagínate que había 1 en 1000. Claro. La definición con la investigación se extendió. Y ahora no es un trastorno, es un espectro completo que abarca niños desde muy graves hasta leves. Quizá yo creo que el primer contacto que tuvimos en el mundo con el autismo, los que éramos ignorantes del tema, fue esta película de Cuando los hermanos se encuentran. Así es. ¿No? Rain Man, famosa, ¿no? En donde Dustin Hoffman hace un gran papel, pero ¿está alejado de la realidad? ¿Está cerca de la realidad del espectro autista lo que sucede en esa película y la actuación de Dustin Hoffman? Es una película extraordinaria, sí, yo la veo a cada rato y me sigue gustando mucho. Está muy apegada a lo que es un autista.
adulto y con habilidades fuera de lo común. No todos los autistas son savant. Autistic savant es un autista sabio. Es un autista que tiene habilidades de memoria impresionante o de cálculos matemáticos o cosas así. El personaje de Rayman en realidad son las habilidades extraordinarias de 3 autistas que existen en la realidad. Ah, sí. Entonces, lo que pasa es que imagínate, en un solo personaje le conjuntan todas las habilidades de 3 autistas, pues entonces era fenomenal, ¿no? Claro, qué cosa tan interesante. Ahora, otra de las cosas, Carlos, que a mí me preocupa mucho, ¿puede presentarse alguien que tenga este espectro, algún niño, y que no se hayan dado cuenta los padres? Mira, la detección se puede hacer desde el año y medio. Hay indicadores muy claros, ¿sí? ¿Cuáles son, Carlos? La cuestión es que el niño empieza a tener menos frecuencia de acercamiento con la gente, ¿sí? El niño te mira la cara, pero también evade muchas veces la mirada. Está preferentemente haciendo como cosas que a él le interesan de carácter sensorial, ¿sí? Si le llamas, no voltea como si fuera sordo, ¿sí? Entonces estos signos son como muy típicos, pero bueno, para las madres, o sea, nunca se van a poner, oye, esto es autismo, ¿no? Claro. No se ponen a pensar esto. Tienen que ir con un especialista cuando vean estos signos, ¿no? Sí, estos signos los tenemos muy claros en páginas de internet, donde en un cuestionario de 20 preguntas, tú contestas sí o no, e inmediatamente el cuestionario te dice, tu hijo está en riesgo leve, moderado, o tiene, obviamente, una posibilidad muy alta de ser autista. Ahora, ¿cómo se da el tratamiento a una persona con autismo? Es un tratamiento largo y depende del grado de autismo, ¿verdad? Pero si comenzamos tempranamente, entre el año y medio, 2 años, o sea, el pronóstico mejora muchísimo. Imagínate que el 50% de los niños que detectamos tempranamente, ¿sí?, se pueden ir a la escuela, una escuela regular, a los 4 o 5 años. En cambio, cuando tú comiences el tratamiento más tarde, a los 4 o 5, a lo mejor te tardas 4 o 5 años y a los 6, 8 o 9 años todavía no se puede ir a la escuela. Claro. Y es muy complicado. ¿Es un tratamiento a través de terapia o es un tratamiento con medicina? El tratamiento implica muchas cosas, pero básicamente es un tratamiento psicoeducacional. A estos niños se les enseña todo. Se les enseña a hablar, se les enseña a pensar, se les enseña a adaptarse, se les enseña habilidades sociales y de comunicación. Esto es terapia. La terapia debería ser 8 horas al día. Es decir, imagínate que en la mañana va este niño a una clínica 4 o 5 horas y en la tarde tendría que estar la mamá trabajando con un programa. Es muy importante que los papás se empoderen del conocimiento y sepan cómo hacer estos programas. Pues qué interesante, Carlos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Paco, y responder estas dudas. Gracias por su tiempo y que tomaron en cuenta esta causa. Gracias. Los agradecemos mucho. Te lo agradezco mucho. Gracias, Carlos. Vamos